Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, amados hermanos, a todos ustedes por acompañarnos en esta programación de Israel Casa Integral. Es un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro amado Hashem. Gracias, porque recuerden que nuestro propósito es amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y, por supuesto, ser testimonios de la palabra. De verdad, muy agradecido con todos ustedes por los mensajes que permanentemente me envían a través del chat o a través del correo electrónico respecto de nuestro tema de semana. Recuerden que el tema inicial y el tema fundamental o central sobre el cual venimos trabajando en estas 2 semanas es justamente el tema de Shabbat. Nuestro tema central es Shabbat. Ya hicimos un recorrido la semana anterior, clarificamos los pros, los contras, los habidos, los por haber, los argumentos, las contrariedades, en términos genéricos de lo que hay respecto a Shabbat. Todos aquellos que no están de acuerdo, que no les parece, que definitivamente luchan contra el Shabbat, pues escrito está y llegamos a esa conclusión poderosa. Escrito está. Nuestro día de Shabbat, el día séptimo, es el día que bendijo Hashem y es el día que santificó. Levítico 23 igual nos confirma entonces el cumplimiento de la santa convocación, cuál es el día de reposo, Shabbat. Igual concluimos en nuestra primera semana, definitivamente que el primer día de semana es sí, evidentemente el domingo, y por lo tanto también concluimos que el día de resurrección no fue considerado el día de resurrección como día santo o día de santificación, o santificado mejor. El día de resurrección se dio a entender, según los textos, como el día domingo. Pero cuando hicimos la lectura en los 4 escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, observamos que en la lectura nunca dice que resucitó en domingo. Perfectamente dice a quién buscan en este primer día de semana, temprano en la mañana, ustedes a quién buscan, si ya él desde Shabbat ha resucitado. Ya en Shabbat había sucedido el tiempo de la resurrección, y esto es apenas, si puedo decirlo de una manera espiritual, obvio, porque Yeshua es el Señor del Shabbat. Muy bien, en ese recorrido que hemos desarrollado ayer hicimos una lectura muy intensa, muy puntual, a partir del capítulo 2. Recordemos que en el capítulo 1 se nos menciona durante 32 ocasiones el nombre de Hashem, y todo el capítulo 1 gira en torno a la creación y a Hashem. Hasta que pasamos al capítulo 2, que dijimos realmente el capítulo 2 debería dar comienzo mejor en el verso 4, no en el verso 1, pero esto escrito está, así está. Y consideramos entonces el capítulo 2 que gira ahora en torno al hombre. Y fue creado el hombre, dice la palabra puntualmente, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército en ellos, y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra y de toda planta del campo, y no había hombre en la tierra para que lo labrase. Entonces Adonai formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente, hombre y mujer los creó, los formó. También ayer explicamos la importancia de la palabra formar, la diferencia con la palabra crear. Esto lo consideramos ya en la lectura del día anterior. Teníamos tarea
Y me parece que la tarea, hermanos, es extremadamente interesante para continuar nuestro desarrollo del tema, porque estamos ahora enfrentándonos al huerto, en el huerto del Edén, un huerto, un jardín que Hashem plantó, en el cual colocó, instaló, posesionó al varón y de él le dio autoridad para que todo árbol de buena vista, árbol hermoso, frondoso, árboles que producen fruto, que dan semilla, y un árbol de la vida coma, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, hasta ahí hemos llegado en el día anterior. Entonces, me parece que la tarea, espero que ustedes hayan podido avanzar con la tarea. Yo solo quiero llevarlos un momento, por favor, acompáñenme en Google. La tarea no tenía una complicación más allá que ir a Google y solicitarle una información a Google. La información es los signos de puntuación en nuestra gramática del castellano, de nuestro idioma, el español. Los signos de puntuación, voy a hacer una breve mención sobre el tema, son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito, al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que faciliten su comprensión. ¿Cuál ha sido nuestro enfoque en la lectura que hicimos de todo el capítulo 2 en detalle y repetimos textos, aún incluso en el verso 3, capítulo 3, que creo que será parte de nuestra jornada hoy? ¿Por qué repetimos ayer tanta lectura? Porque necesitamos que lo que escrito está, hagamos una comprensión a la lectura. Recuerden cuánto he repetido esta palabra: comprensión, 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 auditoría, escudriñar la lectura. Por muchos años, probablemente desde el nivel 1 y el nivel 2, pasamos años leyendo la Biblia. Escucho con mucha frecuencia personas decir, bueno, yo la Biblia la he leído, no sé, 10 veces. Y nos ufanamos de decir, no, la Biblia la he leído, wow, como 20 ocasiones, de pasta a pasta. Sí, muy bien, de pasta a pasta. Pero seguramente hiciste una ojeada a la Biblia, porque la lectura, si en verdad entendemos la palabra comprensión de lectura, nos daremos cuenta que solamente tomando un texto, un verso, un capítulo, definitivamente pasaríamos días y meses probablemente desarrollando un verso, un texto, un capítulo. Entonces, para aquellos que se presumen de haber leído la Biblia muchas ocasiones, pues mis amados probablemente dieron una buena ojeada, pero nunca le hemos dedicado un tiempo a la lectura. En este tema de los signos de puntuación, y perdónenme que insista tanto en esto, yo sé que usted ya sabe esto, estoy completamente seguro, pero yo quiero simplemente recordarlo para alguno que eventualmente no tiene todavía claridad. Los signos de puntuación, mis amados, cumplen una importante función en la lengua escrita, pues en su correcto uso vamos a comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Por medio de los signos de puntuación se estructuran los textos, ordenando y jerarquizando las ideas principales y las ideas secundarias. Por favor, pay attention, please. Ideas principales y las ideas secundarias, lo que permite al lector una mejor interpretación, análisis y comprensión del contenido escritural. ¿Vamos bien? Vamos bien. Tipos de signos de puntuación. Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para hacer el correcto uso de los mismos. Sin embargo, es posible que cada individuo haga un uso particular de los signos de puntuación, pero considerando, como siempre, las normas generales implantadas para los mismos. Vamos a observar 2 o 3 de los signos de puntuación que mencionamos ayer. Ayer mencionamos 2 puntos, mencionamos coma y mencionamos punto final. Estos 3 puntos los quiero considerar porque de la buena lectura que estamos desarrollando del capítulo 2 podemos entrar a comprender con claridad el árbol de la vida, coma, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Qué interesante, ¿verdad?
Pastor, pero qué interesante esto. Pues créanme que he tenido que tomarme este tiempo, porque si queremos entrar a Torá al instante y evacuar nuestras enseñanzas que en algunos otros tiempos hemos recibido, pues cuando lo veamos adecuadamente, creo que lo podremos comprender con la revelación suficiente de la Torá. Vamos a ir al punto. El punto, todos sabemos que es un punto. Muy bien, el punto indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Desde un punto de vista siempre se escribirá con mayúsculas. Después de un punto siempre se escribirá con mayúsculas, salvo en el caso de que aparezca una abreviatura. Existen 3 clases de punto: punto y seguido, punto y aparte y punto final. No los voy a describir en particular cada uno de ellos. Quiero concentrarme en este segundo signo de puntuación en nuestra literatura castellano-español. La coma, que es la coma que tenemos aquí en cuestión cuando nos damos cuenta que se tomó la autoridad Hachén, plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Adonai hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista, coma, bueno para comer, punto y coma, también el árbol de la vida en medio del huerto, coma, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Punto final. Estos puntos o signos de puntuación los podemos pasar tal vez tan inadvertidos. Por lo tanto, repito, no comprenderemos el texto en su detalle. La coma. La coma marca una pausa breve dentro de un enunciado. Cuando hacemos una lectura, entonces inmediatamente haremos una pausa breve y continuaremos con la lectura. Se emplea para separar componentes de la oración o sintagma, salvo que esté precedido por alguna conjunción como y, o, u. No vamos a entrar en esos detalles. O por ejemplo, es un ejemplo, aquí está en la enseñanza. Andrea llegó de la escuela, coma, hizo los deberes, coma, tomó baño y se durmió, punto final. Se usa para encerrar incisos o aclaraciones y para señalar omisiones. Por ejemplo, si vienes, coma, te esperamos, punto y coma. Si no, coma, nos vamos. Separa la parte entera de un número de la parte decimal, por ejemplo, 3,5 kilómetros, por ejemplo, 3,5 galones. Muy bien, separa la coma a este enunciado. Las locuciones conjuntivas o adverbiales van precedidas y seguidas de coma. Por ejemplo, en efecto, es decir, en fin, en punto. Es importante presentar la coma porque solamente origina una pausa en un enunciado y establece la continuidad del enunciado inicial. Este es el punto que necesitamos considerar en nuestra gramática para el texto que nos ocupa. Es necesario tener claridad que la coma hace una pausa al contenido inicial del tema para continuar sobre el mismo, simplemente haciendo una pausa en el enunciado. Entonces, vamos a tomar con claridad, este es el punto al que queremos llegar. Bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, coma, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, mis amados, muy claro, estudiando nuestro apetitoso idioma español y nuestra gramática y la lectura con puntuación, creo que encontramos aquí una respuesta extraordinaria. Cuando nos menciona, como lo hemos enseñado en tantas ocasiones, 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, realmente en la coma estamos encontrando que se trata de un mismo árbol. Un mismo árbol. Pastor, entonces ahora sí, definitivamente no entiendo en qué estamos. Si se trata de un mismo árbol,
¿Cómo es posible que de un mismo árbol brota la vida, el árbol de la vida, pero si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás? Entonces, el tema se ha puesto supremamente interesante, por lo tanto, tenemos que seguir en la lectura, extendernos en el Tanakh, buscar en el Brit Hadasha, ir hasta el libro de Apocalipsis para comprender entonces cómo es este sentido. Recuerden, mis amados hermanos, en el nivel 1 y en el nivel 2, el ser humano, el hombre, se ha ocupado a lo largo de la historia, y aplaudamos esto, amén, se ha preocupado por el estudio teológico. La teología, esa ciencia, Dios, logia. Teología es el estudio del pensamiento de Dios. Pero, amados hermanos, ¿cómo nosotros humanamente podemos siquiera pensar en que vamos a estudiar la mente de Hashem? ¿Cómo podemos siquiera pensar que vamos a hacerle un estudio psicológico, analítico de la mente de Hashem? Si para Hashem un día son como 1000 años como un día. Para Hashem solamente al pronunciar con su boca, con voz, todo esto metafóricamente hablando, con su voz, con la palabra creadora. Entonces, esto me recuerda a una historia que he compartido en muchas ocasiones y la voy a traer a colación porque estamos entrando a un tema muy interesante. Los científicos en la Tierra, humanamente hablando, un grupo de científicos, eminentes científicos en muchas áreas de la ciencia, pues llegaron a la conclusión de que ya ellos estaban preparados para generar vida. Y no estamos muy lejos de esto. Sabemos que hoy se hacen pruebas in vitro, sabemos que hoy se hacen clones, sabemos que hoy la ciencia ha hecho, incluso aún sin que lo conozcamos realmente, en los laboratorios de ciencia se han llevado a cabo seguramente sinnúmeros de pruebas con animales, aún con personas, aún entre animales y personas. Esto no lo sabemos, vamos a pensar que no lo sabemos, pero podemos suponer que la ciencia es atrevida y para que la ciencia avance, los científicos hacen las cosas más locas que al ser humano siquiera se le puedan ocurrir. Esto para concluir, repito que este grupo de científicos llegó a la conclusión de que ellos podrían crear a un hombre. Ya ellos tienen los conocimientos, la ciencia, los instrumentos para dar vida y formar un hombre. Recuerden que la ciencia hoy ya tiene robots y tienen robots con entendimiento, tienen robots con pensamiento, tienen robots que actúan y prácticamente tienen una voluntad digital programada, programática. Pero ya lo vemos. Incluso la pervención del hombre ha llegado al punto de generar robots, hombres o mujeres, robots para que vivan y convivan y participen incluso de la intimidad sexual de un hombre o de una mujer a través de un robot. Ya esto es normal, bueno, yo no sé qué tan normal, pero vamos a decirlo mejor, ya es común, ya existen esas cosas. Ahora, cuando los científicos hablan con Hashem, todo esto es una historia metafórica y es un cuento. En uno de los programas de Torah al Instante enseñé sobre qué es una metáfora, qué es un símil, qué es una comparación, qué es el cuento. Toda esa historia literal y en nuestro castellano necesitamos saberla porque la Biblia nos acompaña de todo tipo de género literario. Y cuando los leemos tenemos que saber qué estamos leyendo. Por ejemplo, muchos textos nos hablan y la mano de Hashem y extendió las manos y las alas de Hashem y con sus ojos. Pero realmente sabemos que Hashem pues no tiene manos. ¿Me explico? Entonces, estas metáforas tenemos que, obviamente, comprenderlas. Ahora bien, en la reunión de estos científicos con el Eterno, ellos le dijeron, necesitamos tu autorización para crear al hombre, para ser nuestro propio hombre, científicamente. Ya estamos en capacidad de hacerlo. A lo cual Hashem dijo, bueno, si ustedes están dispuestos a hacerlo, les doy libertad, háganlo. Tiene que ver esto con el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. Estamos trabajando en ese tema. Entonces, cuando ellos trataron de hacer el ejercicio ya con la autorización del Padre, lo que hicieron fue tomar el Adama. ¿Qué es el Adama? La tierra. Tomaron la tierra, el polvo de la tierra. Y entonces Hashem les dijo,
un momento. Ustedes me han dicho que ya están en condiciones de preparar vida y de crear, de formar a un hombre. Es así, así es. Bueno, y no entiendo por qué están tomando del polvo de la tierra que yo creé. Si ustedes van a ser un hombre del polvo de la tierra, empiecen por hacer su propia tierra. El que lo entendió, lo entendió. Muy bien, entonces, esta coma en el texto que nos trae a colación, estoy en el libro de Bereshit, capítulo 2, Génesis, capítulo 2 y el verso 8. Allí concluimos el día de ayer. Alguien me preguntaba, y perdónenme, no puedo dar respuestas absolutas porque el programa lo va a hacer en el transcurso de la semana, pero alguien me preguntaba, pastor, entonces, ¿entrar al árbol del conocimiento es malo? ¿Es pecado? Es decir, ¿nos aparta de la comunión con Hashem? Vamos para allá. Vamos para allá. La coma. 2 puntos. Este es el tercer signo que necesito, el signo de puntuación gramatical que necesitamos tener con mucha claridad para poder comprender estos textos. Los 2 puntos representan una pausa mayor que el punto aparte, que el punto seguido o que el punto final. Los 2 puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Se usa en los siguientes casos: antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán, más vale tarde que nunca. Por ejemplo, dice el refrán, 2 puntos, más vale tarde que nunca. Estoy haciendo referencia a los 2 puntos porque justamente en este verso los tenemos y no los podemos pasar simplemente por alto. No, señor, aquí hay algo importante. Antes de una enumeración, por ejemplo, las 4 estaciones del año son 2 puntos: primavera, verano, otoño e invierno. Punto final, cierra comillas, además. Tras las fórmulas de cortesía que se encabezan en las cartas y documentos, por ejemplo, estimado profesor, apreciado maestro, respetado moré, entre otras oraciones relacionadas sin nexo cuando se expresa causa, efecto o una conclusión. Por ejemplo, perdió el trabajo, la casa, el carro. 2 puntos. Todo por el juego. Entonces, ¿dónde están estos 2 puntos? Vamos a repetir el texto y los vamos a encontrar entendiendo qué nos significan estos 2 puntos. Y Hashem Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Verso 9. Y Hashem Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí encontramos ya en la parte inicial los 2 puntos. E hizo Dios nacer la tierra y todo árbol delicioso. Ahora, inmediatamente después del texto, y salía de Edén un río, y ya este fue un segundo punto de la tarea. No voy a continuar. Por favor, vayan, repito, a Google. ¿Cómo hice la búsqueda? Muy sencilla. Coloqué signos de puntuación. Significado de los signos de puntuación, búsquelo usted en Google y le va a dar una descripción de todos los puntos, punto y coma, 2 puntos, punto y coma, punto seguido, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de admiración, signos de exclamación, signos auxiliares, el guión, las comillas, la diéresis. La diéresis en la lengua española, la diéresis es un signo gráfico que permite leer la letra U cuando, a pesar de estar entre las consonantes G y las vocales semiabiertas I y E, debe sonar. Interesante. Apóstrofo, el paréntesis. Este me gusta, yo utilizo con mucha frecuencia el paréntesis. Gracias. Lo voy a mencionar para que cuando en las enseñanzas yo utilice el paréntesis, usted va a decir: ahora entiendo, pastor, por qué es que usted dice paréntesis. Sinceramente pensé que era una broma. No, no es una broma, es un punto de... es un signo de puntuación. Paréntesis. Los paréntesis sirven para delimitar. A través de ellos pueden aislarse palabras, frases o párrafos incluso. Estos signos
de paréntesis permiten aclarar o aportar alguna información complementaria al texto principal. Por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka, publicada en 1915, es una obra fundamental de la literatura contemporánea. De no haber sido por José, que había estado presente, paréntesis, nunca hubiese descubierto la verdad. Muy bien, entonces entendemos que paréntesis es dentro de una enseñanza, dentro de una narrativa. Si se quiere puntualizar o hacer una mayor énfasis en lo que se está mencionando, se hace un paréntesis que no necesita salirse del tema, pero que está enfocado en la enseñanza que se está transmitiendo. Hasta allí nuestra tarea, la primera parte de la tarea. Yo les estoy contestando la tarea, ustedes ya la hicieron en casa, solamente corríjanme, con lo que ustedes investigaron, corríjanme si estoy bien o me hace falta alguna situación. ¿Qué otra tarea conteníamos? ¿Cuándo se origina la tabla periódica o lo que conocemos como, la tabla periódica de los elementos químicos? ¿Recuerdan? Neón, plutón, arcesio, beridio, rubidio, francio, todos los elementos químicos que tenemos. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo con similitudes en sus propiedades físicas y químicas. El final de estos estudios generó lo que se conoce hoy en el siglo XXI como la tabla periódica de los elementos químicos. Entre los años de 1817 y 1829, el químico alemán Johann de Breitner clasificó algunos elementos en grupos de 3 denominados tríadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Por ejemplo, en la tríada del cloro, el bromo y el yodo. El cloro, su símbolo químico es Cl, el bromo es Br y el yodo es una I mayúscula. Notó que la masa atómica del boro estaba muy aproximada al promedio de la masa atómica del cloro y del yodo. Desafortunadamente, no todos los elementos químicos se agrupan en tríadas y sus esfuerzos fallaron para proporcionar una clasificación de dichos elementos. En 1863, un químico inglés, John Newlands, clasificó los elementos establecidos en varios grupos proponiendo la ley de las octavas, conformado por elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repiten cada 8 elementos. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos organizadas en orden creciente según su masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó su tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios vacíos donde debían incorporarse algunos otros elementos que aún no se habían descubierto. En esta organización, Mendeleev visualizó un patrón aparente, elementos con propiedades químicas similares que aparecen en intervalos regulares o periódicos en las columnas verticales de la tabla. El respaldo de las predicciones de Mendeleev se produjo tras el descubrimiento del galio, el elemento químico galio, su símbolo químico es Ga, galio. Escanio, Sc, y germanio, Ge, entre 1874 y 1885, localizándolos en aquellos espacios vacíos, lo que dio aún más valor y aceptación de su tabla periódica en la comunidad científica. En 1913, el químico inglés Henry Moseley, mediante estudios de rayos X, determinó la carga nuclear, que es el número atómico, de los elementos reagrupándolos en orden creciente de número atómico tal como lo conocemos hasta el día de hoy. Hermanos, hay muchas cosas que necesitamos aprender. ¿Saben? Entre más aprendemos, entre más escudriñamos, entre más leemos, nos damos cuenta cuánto nos hace falta por aprender. ¿Cuánto nos hace falta por aprender? A veces pensamos que tenemos un título profesional, un magíster o no sé cuántas enseñanzas y academias y nos sentimos intelectuales. Pero cuando encontramos ciertos detalles tan pequeños, nos damos cuenta que tenemos mucho por aprender. ¿Por qué menciona Pastor en un estudio de Torah al Instante algo que tiene que ver con una tabla periódica que yo no tengo ni la menor idea de que usted está hablando? Porque precisamente ayer lo mencionamos. Miren, hermanos,
La Biblia, el manual de instrucciones, tiene un contenido absolutamente para todo cuanto necesitemos. Para todo cuanto necesitemos. Dice el verso 12 del capítulo 2, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también allí bedilio y onis. Y este es el tercer punto de la tarea. ¿Qué es el bedilio y qué es el onis? Porque, mis amados hermanos, el hecho de que nuestra Kadosh Torah se tome el tiempo para explicarnos que hay un bedilio y que hay un onis es porque algo tiene que estar pasando y sobre eso tenemos que leer. Vamos un momento, por favor, permítame. Yo quiero saber si hice la tarea completa. Aquí está. Dice, lo leo puntualmente, onix, tomado del diccionario bíblico, dice, el término hebreo es shosham, que recibe 5 traducciones diferentes. Su identidad es incierta. El libro de Génesis, capítulo 2, verso 12, que es justamente donde estamos, nos habla de oro de aquella tierra y nos dice que es bueno. Hay allí también bedilio y onis. En el libro de Éxodo 25:7, vamos a ir allí, hagamos la tarea completa. Libro de Bereshit, capítulo 25, verso 7, permítame, lo ubicamos. Dice la palabra, piedras de onis y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Ya estamos enfocando que el pectoral del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, el gran sacerdote, tiene consigo 12 piedras preciosas, ¿recuerdan? Y dentro de esas piedras preciosas se menciona el onis. Y cuando lleguemos a ese parachá en su momento hablaremos de la importancia de cada una de las piedras, su significado, su color, por qué ese pectoral contenía específicamente esas 12 piedras. Y de hecho sería una tarea maravillosa. Si usted quiere hacerla ahora mismo, investigue por favor cuáles son las 12 piedras preciosas del pectoral del Cohen Gadol. Estas piedras, dice, piedras de onis, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Éxodo capítulo 35, verso 9. Estoy haciendo la tarea por ustedes, por aquellos que eventualmente no la pudieron hacer. Gracias. Éxodo capítulo 35, verso 9. Dice la palabra, léalo conmigo. Y piedras de onis y piedras de engaste para el éfod del pectoral del Cohen Gadol. Y tomarás 2 piedras de onis y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Y piedras de onis y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Shemot capítulo 39, verso 6. Y labraron las piedras de onis montadas en engastes de oro para grabaduras de sellos con los nombres de los hijos de Israel. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 2. La tarea usted por favor puede hacerlo en casa. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Adonai oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro y madera para las cosas de madera, y piedras de onis, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Ezequiel capítulo 28, verso 13, vaya allí por favor. En Edén, el huerto de Hashem, en Edén, en el huerto de Hashem estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Todo esto maravilloso. Este texto de Ezequiel capítulo 28 lo vamos a tener que también compartir hoy porque estamos en el árbol de la vida y para comprender el árbol de la vida y el del conocimiento tenemos que pasar por Ezequiel. A ver, permítame un momento, yo quiero llegar allí para dejar la marca en el capítulo 28 y en el verso 16 a donde tendremos que llegar en unos momentos. Qué interesante, esto lo estoy haciendo hermanos, ¿por qué? Porque cuando dejo la tarea no es simplemente por ocupar un espacio, hermanos. Si no hacemos la tarea aquí en Torah al instante,
la enseñanza, hermanos, quedará en el aire. Usted podrá repetir este video una y otra vez. Y gracias para los que repiten el video una y otra vez, porque esto pues es importante que lo hagamos. Pero mi interés es que usted profundice. Ya vimos entonces el onis y entendimos que es una piedra preciosa. ¿Qué es bedilio? El bedilio en hebreo, la palabra bedilio es bedola, mineral que junto con el oro y el onis se encuentran en la tierra antidiluviana de Havilá. Libro de Bereshit, capítulo 2, versos 11 y 12, justo aquí donde estamos ahora. Y se usó para comparar el color del maná. Por favor, ¿ven cuán importante es nuestra tarea? ¿Por qué el texto bíblico de Bereshit, capítulo 2, verso 12, se tomó el tiempo de enseñarnos que allí había también oro de gran calidad, bedilio y onis? Onis como una piedra preciosa que formará parte del pectoral del Cohen Gadol, y el bedilio que fue encontrado, que se utiliza para comparar el color del maná. ¿Dónde nos confirma esto? Aquí está la tarea. Vamos al libro de Números, capítulo 11, y veamos el verso 7. Dice la palabra: y era el maná como semilla de culantro, y su color como el bedilio. Vean, mis amados hermanos, algunos hermanos que han leído como en 20 ocasiones la Biblia, yo me pregunto, ¿pasarían por estos textos bíblicos? Porque, mis amados hermanos, si leemos sin hacer auditoría, entonces nunca entenderíamos por qué Hashem se toma el tiempo apenas en el libro de Bereshit, apenas en el segundo capítulo, de dejarnos inscritos el oro, el bedilio y el onis. Entonces ya estamos comprendiendo. Lo voy a repetir. El bedilio se usó para comparar el color del maná. Y en el libro de Números, capítulo 11, verso 7, dice: y era el maná como. ¿Cómo era el maná? Como semilla de cilantro. ¿Usted sabe cómo es la semilla del cilantro? Unas pequeñas boronitas, como color cafecita, pequeñitas. El color de la semilla. Era el maná como. ¿Cómo? Semilla de cilantro, de culantro. Coma. Y su color, miren, aquí está el ejemplo perfecto, por favor. Perdóneme que me emocione con la enseñanza, pero es que es tan hermoso poder comprender esto. Lo voy a repetir. ¿Cuál es la importancia de una coma? La coma, cuando se hace un enunciado, se instala una coma que simplemente es una pausa para continuar hablando del objeto anterior o del enunciado anterior. ¿Hasta ahí vamos bien? Vean el ejemplo aquí, lo voy a repetir. Y era el maná como semilla de culantro, coma, y su color como color de bedilio. ¿De qué nos está hablando? Que el culantro era como la semilla, así era el maná, y que su color era como el bedilio. Muy bien, no se puede identificar con precisión exactamente este color, pero en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 12, en la versión del 70, dice antrax, carbunclo, una piedra preciosa de color rojo oscuro. Para los griegos, el bedilio era la resina aromática de un árbol nativo del cercano y Medio Oriente. Dicha goma era amarillenta, transparente y muy semejante a la cera. Una resina o goma aromática de la que se habla en el Bereshit 2.12, en el libro de Números 11.7, y se dice que era como el aspecto de maná que alimentó a los israelitas en el desierto, como lo dice el libro que acabamos de tomar. Bueno, muy bien. No se menciona en la Reina Valera una sustancia considerada como goma, resina. Bueno, estas son varias definiciones. Mis amados hermanos, creo que la enseñanza y la tarea era importante, es muy importante realizarla, porque empezamos a tener claridad hacia dónde vamos caminando. Vamos a hacer una pausa, mis amados, una pequeña pausa, y regresamos en unos segundos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia.
para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com.
Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.